el yo que sufre, que está sufriendo en este momento, no es real. Yo lo que quisiera es que te dieras cuenta de que hay un yo que sufre, el cual no eres tú, y del cual te puedes desmarcar, deberías desmarcarte. Hay un yo que sufre. Si eres consciente de que hay una parte de ti que sufre, que está hecha, está diseñada para sufrir, es muy fácil desmarcarte, romper relaciones con ese yo que sufre y dejar de ser el yo que sufre, o como mínimo dejar de entregar el poder o el control a ese yo que sufre. Hay un yo que sufre dentro de cada uno de nosotros, y cuando sabes eso, cuando te das cuenta de que existe, de que hay ese yo que sufre y no quieres ser más o no quieres que controle más tu vida, dejarás de sufrir. Lo importante en esto es que una mente no observada, una mente no cuestionada, es una mente que sufre. ¿Por qué? Porque se confunde con sus creencias, se confunde con sus historias. Esta palabra, historias, es muy importante. ¿Por qué? Porque la mente que sufre se cuenta historias, se cree sus historias y luego es esclava o cae dentro de sus propias historias, vive dentro de sus historias y es rehén o te convierte en un rehén de esas historias ficticias que se cuenta. Muy bien, ¿y cómo sabes si eso es una historia o si ese yo que sufre es real o no es real? Bueno, es muy sencillo. Es decir, el yo que sufre comete dos errores y por eso sufre. El primer error tiene que ver con sus apegos. Se apega a algo, quiere algo, necesita algo, tiene que ocurrir algo, tiene que vivir algo, tiene que pasar algo. Si no, sufre. Si no ocurre eso que tanto desea, sufre. Por tanto, tiene apego a un resultado, a un acontecimiento, a un hecho, a una relación, a lo que sea. Tiene apego. Y la otra pista que te dará indicación de que es el yo que sufre, el que está controlando tu vida, es que tiene un rechazo, es decir, rechaza algo que está ocurriendo, rechaza una realidad, rechaza un hecho, rechaza o niega cualquier cosa que no le gusta. Es decir, si está haciendo esto, estás en manos del yo que sufre y por tanto vas a sufrir. Así que esos dos errores, que son el apego y el rechazo, son las dos errores que comete ese yo que sufre y por tanto sufre. Así que, ¿qué es lo que te recomiendo? Bueno, primero, no te cuentes más historias, deshazte del yo que sufre, y si te deshaces de esa necesidad de que ocurra algo, el apego, o dejas de luchar contra una cosa que no te gusta, el rechazo, serás una persona libre, serás una persona que acepta y serás una persona en paz.